Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Noticias con Café. Ya me tomé el café, estoy un poquito más despierta. Hoy salimos de una semana de mucho racismo en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de, como dice Carmen Mercado, hoy Estados Unidos amaneció sin democracia. En medio del asesinato de un hombre negro de 45 años en Minnesota, específicamente en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos se levanta en contra de lo que a todas luces vuelve a resurgir como el racismo que, como dice Will Smith, ha estado siempre ahí, lo que pasa es que ahora se filma. Vamos a hablar, se escucha abajo, dice mi amiga, estoy a todo volumen, así que déjenme acercarme un poquito más, es posible que es que a veces yo me alejo. Vamos a ver cómo se escucha ahora. Carmen Mercado, Cintia Rosario, buenos días desde Florida. Cintia, no sabía que estabas en Florida. Ricardo Marrero está por ahí también. Un abrazo, Ricardo, maestro del Departamento de Educación, a todos los maestros y maestras que se fajan ahora sin mucha más alternativa que hacerlo virtual, incluidos los maestros amigos de la Libre de Música. Vamos a ver cómo no se las inventan a partir del invento del Departamento de Educación con la ex secretaria de Educación, Odette Piñeiro. Eso también fue balance de esta semana. Sacar que Odette Piñeiro pulula como los contratistas del Departamento de Educación y por lo menos se ha llevado 19 millones en contratos a partir de que Luis Fortuño la puso a guisar como ex secretaria y la administración de Alejandro García Padilla también parece que la dejó. Papo Doner, escuchas muy bien, qué bueno, me alegro mucho. Recuerden, hay veces que puede variar el asunto de lo que usted me escucha o me puede ver con su velocidad de internet. Recuerde que casi todo el mundo comparte el internet. Así es que mientras está todo el mundo ahí, a veces baja la capacidad de manejarse la señal. Damaso Pérez, buenos días desde May West. Muy bien. Ricardo Marrero, gracias. Lizeth Morales Ferrer, los dentistas, bravo por ellos, por el trabajo que están haciendo. Y mi amiga Lizeth Morales también es una. Bueno, gente, como siempre, voy a empezar diciendo, compartan, compartan, compartan. Importante. Así como Anthony Fauci dice, pruebas, 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 Carmen Enid dice, compartan, compartan, compartan. Importante que recuerden que estamos asegurando una prensa valiente e imparcial. Desde la Fundación Periodismo Siglo XXI vamos a nutrir de contenido a Bonita Radio y eso lo logramos con entre otras cosas, la aportación que ustedes puedan proveernos en Puerto Rico o en Estados Unidos si tiene ATH Móvil, lo puede hacer a través de negocios, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Si no está en Puerto Rico y quiere donar por tarjeta, puede hacerlo a través de bonitaradio.net. Todavía ahí recibimos. Y además, recuerde, calle Juan B. Rodríguez, número 314, Urbanización Roosevelt, San Juan, Puerto Rico, 00918, un cheque, un giro postal, lo que le parezca, y pueda donar. Bueno, vamos a empezar por el tema del racismo. Yo creo que esta semana deja una huella histórica, otra más en Estados Unidos con relación al racismo. Y yo digo otra más porque nosotros hemos visto estas imágenes de la protesta que sobreviene a un ataque a la democracia, a un ataque a los derechos humanos de parte del Estado. Mire, yo no sé cómo pueden contestar o van a contestar las autoridades a esa investigación del negociado federal de investigaciones FBI que está haciendo ahora mismo en Minneapolis con relación al asesinato de George Floyd. Y yo ya lo establezco como un asesinato de Estado, porque cuando nosotros reseñamos y analizamos la noticia
por primera vez. Habíamos hecho referencia a un alegado acto de resistencia que decían las autoridades de la policía de Minneapolis que había tenido George Floyd en el momento en que fue detenido por una llamada que no se sabe a ciencia cierta que era lo que establecía, pero que a todas luces, por todo lo que se ha comentado, parece ser un asunto de identificación de una persona como un posible delincuente porque es de la raza negra. Y no es la primera vez que en Estados Unidos ocurre eso. La identificación y criminalización de la raza negra. Yo hablé, obviamente, de la alegación que estaba haciendo la policía porque me parece que era oportuna traerla. Porque si la policía alega que el hombre se resistió, pues vamos a contextualizar y vamos a colocarlo todo ahí. ¿Usted sabe lo que pasa? Que el problema es que hay un video del momento en que la policía saca a George Floyd de su camioneta. Desde el mismo momento en que lo saca, lo tiene ya esposado y lo tira al piso. No hubo nada de resistencia. Y yo recuerdo que el pasado martes, cuando empezamos a hablar de esto, uno de nuestros internautas planteó que esa posible resistencia tenía que ver con el uso de la droga, que eso pasaba, y trajo un poco lo que ha pasado en el antes. Y yo comenté que no había información de qué tipo de resistencia fue la que supuestamente prestó este hombre para ser detenido, arrojado al piso, un policía de raza blanca poner su rodilla sobre su cuello y sencillamente dejarlo sin aire, por lo que murió. Pues mire, ahora nos enteramos que en efecto fue así. Hay un video que establece claramente que George Floyd no prestó resistencia. Oiga, un video de las personas que estaban pasando por allí. No es que había una cámara de vigilancia. De hecho, esas cámaras supuestamente también tomaron, pero para variar, en este momento todavía no tenemos las imágenes, no las han hecho públicas. Supuestamente habían cámaras de seguridad de las que me imagino que hay en Puerto Rico igualmente, en los semáforos, etc. Todavía esa no la tenemos. Pero hoy sabemos que hay otro video que también circuló por las redes de las personas que estaban pasando por allí, que filmaron cuando este hombre fue detenido, lo sacan de su camioneta y finalmente lo tiran al piso con los resultados que ya conocemos. Si eso no es racismo, si no podemos estar hablando ya de que esto fue una ejecución de Estado, esto fue una muerte en manos de la policía cuando estaba bajo custodia de la policía. Pues entonces yo no sé qué otra prueba necesitamos tener para establecer que esta semana en Estados Unidos se cometió otro asesinato de Estado. Sobre todo contra la raza negra, por ser negro, aparentemente, le llamaron la policía. Circula recientemente también otro video de una mujer blanca en el Central Park, en Nueva York, llamando a la policía porque este hombre negro le llamó la atención sobre la manera en que estaba alando a su perro y llamó a la policía identificándolo como alguien que la quería asaltar. Eso es Estados Unidos el 29 de mayo del 2021. Y si eso no está exacerbado por una gobernanza desde el más alto liderato del Partido Republicano, que es el presidente de ese país hoy, Donald Trump, por sus comentarios misóginos, homofóbicos, racistas, por su historial racista que le ha sacado la prensa de Estados Unidos desde el día 1 que ganó. Pues entonces que nos digan por qué se ha exacerbado la supremacía blanca en Estados Unidos en el 2021, en el 2020, perdón.
Y yo creo que eso es para pelo. Yo creo que eso debería tener al mundo, como aparentemente tiene a mucha gente en el mundo, escandalizado. Soli Falú está por ahí, bienvenido Soli. Wilber, lo sacan del carro, lo llevan a otra calle fuera de la vista de la esposa y allí lo matan. Exactamente, porque estaba con la esposa, no estaba solo. Pero yo me imagino que esa esposa no iba a intervenir porque es que la parálisis que le debe dar a cualquier persona cuando ve un abuso como este. Además, esta es la experiencia de los negros en Estados Unidos todos los días. Y yo quiero aquí atravesar la discusión con algo que leí ayer, que fue un comentario que realmente yo quisiera debatirlo con ustedes. Mirta López de Victoria también está por ahí, Maritza Crespo. Aquí en Puerto Rico las cámaras nunca graban nada, deben de ahorrarse el dinero. A saber quién cobra por las cámaras que solo son de adorno en muchos sitios. Tienes razón, Aida Mendoza y Lili Burgos también están por ahí. Dice Elizabeth Quiñones, esto está fuerte. Ver a ese hombre repitiendo una y otra vez, no puedo respirar. I can't breathe. Era lo que decía. Esto sí, con tal que estaba acostado boca abajo, esposado y sin respiración comprometida por la presión que ese oficial estaba ejerciendo en su cuello. Es una manera bien trágica de morir. Yo quiero que sepan que ya hay quien está hablando desde la defensa de los derechos humanos que esto fue una tortura. Y es que de la manera en que este hombre muere, con la rodilla de este oficial precisamente evitando que respirara, en efecto, se puede considerar, o por lo menos los mismos estadounidenses lo han considerado en otros escenarios, como el escenario de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, tortura. Ellos también torturan. Los blancos de Estados Unidos torturan también a los negros. Y a otras minorías, lo hemos visto también con otras minorías. Y lo que quiero comentar es lo siguiente. Ayer había un comentario que llamaba la atención de lo que aparentemente ha ocurrido durante las protestas, que es la intervención con comercios, etcétera. Que específicamente comentaba esa persona que habían entrado a una tienda y habían roto equipo electrónico y celulares, etcétera. Yo quisiera traer entonces el comentario que hizo una internauta a ese comentario, que decía: lo que debemos estar criticando hoy es el racismo rampante, institucionalizado que hay en Estados Unidos. Y yo voy no solamente a apegarme a ese comentario, a abrazarlo, sino a decir que yo creo que ya está bueno que cuando estos elementos, estos abusos policíacos, estos abusos de la autoridad, este racismo asesino desde la institucionalidad se da, las personas pidan que la gente vaya a la iglesia, se arrodille y le pida a Dios que los ayude. Porque ¿sabe qué? Cuando a uno le matan a un familiar desde esa institucionalidad del racismo, lo menos que tiene ganas es de pedirle a Dios, a las diosas o al que se meta que lo ayuden. La rabia, la indignación, el dolor, ¿sí? Te junta con esa gente que sacan de donde no tienen para llegar a donde sea. A donde sea. A protestar porque me mataste a mi familiar, porque mataste a un negro como yo, porque el color de mi piel me hace vulnerable todos los días al salir a trabajar. Y yo creo que este país, y sobre todo las redes sociales, porque ahora todo el mundo utiliza las redes sociales, y qué bueno, yo no tengo ningún problema, pero la gente debería tener un poco más de empatía. Y cuando hace los análisis, tratar de contextualizar los análisis como son. Traerlo. Porque
qué fácil es desde una silla aquí en la computadora decir, Ave María, tenían que venir a treparse en la patrulla de la policía. Tenían que quemar la estación policíaca de Minneapolis. Pues sí. Mire, esto no fue que le dieron una nalga, esto fue que lo mataron en el piso. Y la gente, los negros, las negras, los latinos en Estados Unidos, muchos blancos, porque también habían blancos en esas protestas, están indignados porque ahora no es el vecino el que llama a la policía, es la policía el que te mata en la calle. Así es que me parece que así como son tan fáciles en hacer las críticas y no traer el contexto de cómo se da, se deberían un poco sentar y ver en el tiempo lo que ha ocurrido y que en el siglo XXI todavía estemos en esta. El asunto de la educación política, súper legítima, claro. Las Panteras fueron unas de las que en un momento dado hicieron esa educación política en Estados Unidos con relación a los grupos negros. Claro que sí, válida. Ojalá insistiera un grupo como las Panteras de educar políticamente en esa dirección. Pero en la indignación, en el medio de, no me pida que se arrodillen y esperen que los maten en la calle. No me pida eso porque me parece que es injusto el análisis y me parece que es el elemento de la crítica que no abona a nada a que esa institucionalidad asuma responsabilidad por lo que está haciendo. Voy a los comentarios de ustedes. Malcolm X, exacto, dijo que cuando surge el coraje, viene el cambio. Con la llegada del 45 a la presidencia se abrieron las puertas del racismo y de la violencia contra la mujer y las minorías, dice Papo Donner. Un miembro de nuestra diáspora, un puertorriqueño que construye país desde donde vive, que debe haberlo vivido. Porque todos los que están por aquí comentando, entre otros, son parte de nuestra diáspora y de nuestro país regado por el mundo, sobre todo en Estados Unidos. José Santini dice, y los John Lord son con los boricuas, exactamente. Dice Rey Colón, lo insólito es que el otro policía que vigila por su rasgo parece que es de origen oriental. Lo dije desde el día 1. Eso es lo más terrible, pero sabemos que eso, o sea, no podemos decir que no hay puertorriqueños racistas porque son negros. Todo lo contrario, los hay. O sea, sabemos que eso hay, que eso existe y que en Estados Unidos también hay minorías constituidas desde los asiáticos, orientales, etcétera, que también son igual de racistas. Y en efecto, yo creo que también en el caso de los policías se da un asunto terrible, que es la solidaridad del agresor, que enmarca toda ese imaginario de lo policíaco, que en momentos como este no van a ir en contra del compañero policía. Y les digo que lo conozco de propio y personal conocimiento, sin querer entrar en un asunto que es bien doloroso en mi vida. Pero conozco ese asunto policíaco, además de haberlo cubierto por experiencias personales y realmente es terrible lo que hacen con esas mentes. Es terrible. Lo insólito, ya lo leí, aquí dirían que son los independentistas. Ah, Gladys, claro, aquí la criminalización también va por ese lado. Pero también hay criminalización por ser negro, por ser dominicano, porque ahí está lo que ha hecho la policía de Puerto Rico contra las comunidades dominicanas en Santurce y en Río Piedras. Que no es que estén exentos los policías de Puerto Rico de este tipo de actuación. Lo hemos visto también, obviamente, con la criminalización de la independencia y la persecución que ha habido de los independentistas más allá de las carpetas. Y acá la redada de los policías es una fiesta en Loíza y el sexismo de la policía atropellando mujeres en las marchas de San Juan. Definitivo. Trump es un elemento racista, más las acciones de individuos colectivamente o no en Estados Unidos de racismo salen del centro de la cultura norteamericana.
Discrepo, sacan de donde no tienen reforzados en su fe. Sonia, no sé de lo que estás hablando, si estás hablando del asunto de no ir a la iglesia a rezar, es que el pedido de esta persona parecería que fuera ese. Pues ¿sabes qué? Hay una gente que puede hacerlo desde ahí. Hay una gente que sale a la calle y se une a los que están diciendo a gritos, dejen ya de asesinarnos. A eso es lo que me refiero. Cada cual con su fe y la respeto totalmente, pero no partamos de lo que nosotros somos para pedirles a otros que se indignen como nosotros o que busquen refugio para calmar su frustración y su ansiedad en lo que nosotros las encontramos. Porque me parece que eso es homogeneizar a nuestra humanidad y eso no es posible. Además, ¿por qué nos tenemos que sentir con derecho de sentarnos en las casas tranquilamente en Facebook a saber si hay aire acondicionado? A decir que el problema es que los negros se tiran a la calle a romper los cristales de los negocios. No, yo creo que realmente tenemos que hilar un poquito más finito con ese asunto. Debemos criticar la causa y no el efecto. Yo creo que eso fue lo que quiso decir la persona que intervino. Y yo le dije gracias, porque realmente a veces no me pongo a discutir, porque parece que la gente entra a veces a dirimir las controversias a través de las redes sociales y sienten que lo que dicen es lo que es y tienen que ganar. Yo realmente creo en esto, ¿verdad? En el intercambio. Vamos sosegadamente a compartirlo. Hay mucha frustración. Yo personalmente quiero que sepan que estoy no solamente frustrada, realmente con vergüenza ajena de lo que está pasando en Estados Unidos. Y ayer precisamente le decía a un amigo negro, un colaborador de Bonita Radio, nunca he vivido en Estados Unidos y una de las razones por las que nunca me fui de mi país a pesar de todo lo que uno puede sufrir en este país fue precisamente porque yo no creo que yo hubiera sobrevivido a un ataque racista como yo sé que lo han sufrido familiares y amigos en Estados Unidos. O sea, sé que es violento. Y esa violencia no creo que la hubiera podido sobrevivir. Vamos a pasar a otro tema, pero Nivia Rodríguez dice, el color de tu piel te puede condenar a la muerte. Es triste. Exactamente. Entiendo que ese policía ya había tenido problemas raciales. Papo, yo vi una imagen en Facebook de este policía con una gorra que decía Make America Great Again. O sea que este tipo es trompista y obviamente todo eso saldrá, eso es prueba de carácter. Yo espero que el FBI haga su trabajo y realmente esta persona sea acusada de un crimen de odio, porque esto es un crimen de odio donde quiera que lo vean. Y el perfil que tiene este policía definitivamente lo puede estar posicionando hacia allá. Así es que hay que seguir insistiendo. Yo creo que esto no lo van a dejar caer. Esto ha sido un escándalo mundial. O sea, todo el mundo, los grandes periódicos del mundo, Le Monde, The Guardian, los periódicos en Alemania, todo el mundo está mirando hacia Estados Unidos hoy por el racismo y lo que ha tenido como consecuencia ese racismo en la muerte de George Floyd. Así es que, bueno, buenos días, Radio Bonita. Por ahí, Bonita Radio. Está Adalberto Morales, como siempre. Gracias, gracias, gracias por estar. Bueno, vamos a otro tema. Vamos al tema que también ha dejado esta semana, que como siempre les digo, hay que tratarlo en profundidad, sobre todo con otros elementos que entren a la discusión, y estoy tratando de provocar un programa entre personas que entienden que debe haber retroactividad en los delitos, en los veredictos unánimes, para veredictos que no son unánimes, como era en la ley en Puerto Rico hasta hace 2 semanas, y los que entienden que hay que hacer un análisis mucho más profundo, atravesar el derecho de las víctimas, etcétera, para llegar a saber realmente de lo que trata ese proyecto de Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez,
que quieren irse por encima de lo que dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que todavía no ha decidido la retroactividad. Porque eso terminó ayer con que la primera persona que fue beneficiada por esa orden del Tribunal Supremo fue Pablo Casellas, quien ustedes saben es un de esos convictos que se salen de el juicio que no tuvo público, porque el asesinato de Carmen Paredes fue un asesinato que atendió la opinión pública desde el día 1, sobre todo por los personajes que involucraba. Pablo Casellas era el hijo del juez federal Casellas. Murió estando Pablo Casellas en la cárcel. Fue un defensor acérrimo de su hijo y le puso a disposición quizás los mejores abogados que en ese momento tenía el país con relación a este tipo de defensa. Jari Padilla, Juan Ramón Acevedo, el mismo José Andreu Fuentes en un momento dado fue abogado, Francisco Rebollo, Casalduc, o sea, hubo una batería que no menos de $2 millones le tiene que haber costado al ex juez Casellas atender el juicio de su hijo. Porque yo creo que hay dos, el socio de Tres Palitos, dice Alberto Flaubert. Sí, Pablo Casellas fue socio en el negocio de seguro que tiene José Carrión III, el presidente de la Junta de Control Fiscal. Desde el día 1 he dicho que me parece importante que no se separe de la discusión, no se salga de la discusión, porque es que el presidente del Senado y la Cámara de Representantes con su presidente Johnny Méndez quieren atender el asunto de la retroactividad, aun cuando la normativa del Tribunal Supremo no habla de retroactividad. El asunto de la retroactividad está planteado desde otro caso una vez bajó esa decisión. Así que quiere decir que la legislatura del Partido Nuevo Progresista quiere ir por encima de eso. Digo que no se puede sacar de la ecuación que aquí hay un interés del Partido Nuevo Progresista de buscar votos hasta debajo de las piedras. Y entienden que por ahí hay una posibilidad. Es el voto de los confinados. Interesante, y gracias por ese comentario. Salvador dice, Pablo Casellas también acusó a un negro de asesinar a su esposa. Exactamente. Pero como no tardamos 2 minutos en que encontramos un ejemplo de racismo en Puerto Rico, de un hombre blanco, de un hombre con poder adquisitivo, que precisamente ese poder adquisitivo y esa crianza sin responsabilidad que dice Gladys Esther Cuevas fue la que posiblemente lo llevó a ser una persona totalmente sociópata. Porque este no es el primer evento. Los eventos criminales y de conducta delictiva de Pablo Casellas culminaron con el asesinato de su esposa. Hablan desde cuando estaba en el colegio San Antonio Abad en Humacao. Tuvo que ser expulsado de ese colegio y de casi todos los colegios que estuvo en Puerto Rico por la conducta que tenía, inclusive por el uso de narcóticos. Y eso es algo que no me lo inventé yo, que incluso se trajo en medio del juicio. Así es que sí, tienes toda la razón. Dice Mireya Pereira, buenos días. Realmente decía que no podemos sacar de la ecuación de este proyecto esa realidad, que hay unos intereses en buscar los votos allá. Pero si esos intereses están ahí, aparentemente el proyecto puede pasar incluso en la Cámara. Tata Charbonnier no habló de que el proyecto era malo, habló de que había que traer a las víctimas, pero el problema es que escucha a las víctimas, pero entonces se va por la tangente y dice que es que hay que mejorar los programas de víctimas, de apoyo de víctimas. Es que son unos magos de la demagogia. Increíble. Pero yo creo que lo más importante aquí es atender el asunto desde esa perspectiva. Pablo Casellas le fijaron una fianza. La juez
Voy, voy a los nombres correctos. La juez Marta Rosario Santana, de la Sala 501 del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, le fijó una fianza de $2 millones. Habló, yo más o menos repasé la vista que estuvo ayer en el canal de la rama judicial de YouTube. Le fijó una fianza de $2 millones. Tiene que buscar un custodio. Hasta ayer no lo había encontrado. Y los 2 millones, mire, en cascajo. Le fijó el juicio para el 15 de julio. Yo creo que esto va a ser fast track. Ese juicio se va a ver inmediatamente. No sabemos si Pablo Casellas tiene la capacidad económica. Su padre murió. Ahí hay una herencia, pero obviamente él tiene hermanos. Así que no sabemos realmente qué va a pasar con Pablo Casellas. Jari Padilla dice que él no estaba allí. Me parece terrible el comentario del licenciado Jari Padilla. Cuando le preguntan, ¿usted cree que su cliente es inocente? Él dice, yo no estaba allí, no sé. Wow, uno pensaba que lo había escuchado todo en materia de casos de opinión pública y la intervención de los abogados mediáticamente, pero no, parece que nos falta. Los abogados, Gladys Esther Cuevas dice, los abogados como Padilla van a trabajar pro bono para los pobres. Los pobres no pueden, no sé lo que quieres decir, creo que hay no entiendo. Esto es para peces grandes más que votos. No creo, no sé. Yo realmente creo que aquí hay una intervención bien clara, pero tienen un grave problema porque yo creo que no hicieron el cálculo, me parece, que son más las víctimas del delito que los convictos que pueden estar tratando de buscar la posibilidad de que Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez los ayuden, y Héctor Martínez, obviamente, no lo podemos dejar fuera de la ecuación, los ayuden a salir de la cárcel. Una mujer que fue maltratada como muchas de nuestras mujeres, dice Cintia. Una mujer que estaba en proceso de divorciarse, o sea, que supuestamente la versión es que le estaba diciendo, le había dicho en esa misma semana que se iba a divorciar. Madeline Rivera Ramos está por ahí. Pagar, porque no pueden pagar los abogados. No, yo no he escuchado a ninguno de esos abogados a ver cuántos tienen en fila. ¿Cuántos van de esos que ellos alegan que están acusados erróneamente? Que lo he dicho en la discusión, no tengo la menor duda de que pueda pasar. Lo que pasa es que no veo cuál es la justificación a que la legislatura de Puerto Rico haga una retroactividad hoy, basado en el caso de Pueblo versus Pensilvania en Estados Unidos, lo traigan como para ese proyecto de inocencia, entre ellos el ex presidente del Colegio de Abogados. O sea, realmente me parece que la discusión se torna en derecho, por eso quiero hablar con abogados que tengo ya algunos nombres que están a favor y quiero escucharlos, pero no veo cómo es que lo encuentran con relación a la retroactividad y la unanimidad. Así que vamos a ver. Las víctimas de crimen van a las millas y me pierdo a veces. Las víctimas del crimen, Elizabeth deben tener justicia incuestionable, pero no debe quitar justicia para el ciudadano acusado del crimen. No juntemos esas dos realidades. Exactamente. No se pueden juntar. Pero lo que quiere hacer en este momento el legislativo es no necesariamente juntarlo, es hablar de una y no hablar de la otra. Eso es lo que yo realmente creo que es, en medio de un conflicto como este, no hay manera de no salvarlo, de salvar la discusión si no hablas de dónde yo voy a tener a las víctimas en todo esto. Traerlas al ruedo, volver a los procedimientos. Sí, yo creo que hay que hablar de las víctimas y no estoy negando el derecho que tiene cada uno. Lo que pasa es que yo todavía nadie me ha sabido explicar cómo es que la retroactividad se junta en este momento con esos alegados casos de inocencia. No la veo todavía. Que el veredicto fue 10-1, 9-3, 10-2, casi todos los veredictos en Puerto Rico eran
9-3, y eso tiene una explicación de protección de los jurados, etcétera, etcétera. Sobre todo en los casos más públicos, en los casos de mucha más violencia. No sé, eso está ahí y hay que discutirlo. Y lo que me parece súper importante, que no voy a dejar de discutir, es lo que acaba de salir en un periódico súper conservador, el Washington Examiner, con relación a un republicano, entre ellos Marcos Rubio. Miren qué interesante se pone el asunto del desarrollo económico de Puerto Rico. Marcos Rubio y el asesor de negocios de la Casa Blanca, Peter Navarro, le dicen a ese periódico que no ven ningún problema en que Puerto Rico sea centro de desarrollo económico con la industria manufacturera de dispositivos médicos y medicamentos. Porque esto es importante porque nosotros lo discutimos esta semana a partir de una columna que aparentemente está escribiendo Teresita Fuentes, la ex secretaria de Hacienda de la administración Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, que habla de que sería nefasto que gente de su partido, porque obviamente son los estadistas los que dicen que este proyecto es incompatible con la estadidad, estuvieran cabildeando en contra del proyecto que radicó la congresista Stacey Plaskett de Islas Vírgenes y que es coautora Nidia Velázquez, puertorriqueña de Yabucoa, que el otro día dije que era de San Lorenzo, es de Yabucoa. Navarro dice estrictamente, abogó por incentivar la inversión en la isla como parte de los esfuerzos del gobierno de Trump por promover el retorno a suelo estadounidense de empresas que manufacturan productos que son considerados críticos para la cadena de suministros y la seguridad nacional de los Estados Unidos, como medicamentos y equipos médicos. ¿Por qué me quiero detener ahí? Porque todo lo que hemos hablado, que es la justificación, olvídense del 92, del 96, cuando ellos destruyeron las 936. Vamos a hablar de Puerto Rico siglo XXI, después de un huracán, después de los terremotos, después de la pandemia, después del gobierno del Partido Nuevo Progresista, que no tenía y no tiene la más mínima idea de cómo salir de los problemas apremiantes del país, incluidos esas 3 crisis climatológicas y de salud pública. En ese contexto, Puerto Rico tiene una Junta de Control Fiscal que aboga porque se le pague a los bonistas. Y de momento la pandemia los sentó a todos otra vez en la mesa, no por la seguridad de los puertorriqueños. Mire, vamos a hablar en plata. Esto no es que Marcos Rubio esté tan preocupado porque en Puerto Rico hay gente que no come. Esto es porque ellos están bien preocupados porque a 5 meses de las elecciones la gente le está diciendo en Estados Unidos, incluidos los puertorriqueños que votan en Estados Unidos, este país no tiene mis medicamentos, este país no tiene los dispositivos médicos que se manejan en la pandemia, porque ustedes todos se lo llevaron para China y para India. Ese contexto es lo que le dice entonces a Peter Navarro, el asesor de negocios de Trump, lo que le dice a Marcos Rubio. Como diría el amolao, esto se jodió. Vamos a tener que devolverle a Puerto Rico aquella edad de oro, aquel tiempo de oro que tuvo con relación a la farmacéutica. Y usted puede tener todas las diferencias del mundo con que esas foráneas tienen una exención contributiva, que se llevan, tiene toda la razón. Que el negocio debería ser mejor para Puerto Rico, es posible. Y todo eso debería estar ahí en el cabildeo. Pero de verdad que vamos a decirle que no a esto, por un lado, por como dicen los estadistas, que eso atrasa la estadidad, y por otro lado, por lo que dicen los independentistas, que es que Puerto Rico, si no es independiente, no tiene todas las de ganar en estos esfuerzos.
Y mientras, ¿qué hacemos con el país? Mientras llegamos allá, que esa discusión y esa conversación también la debemos tener con Juan Dalmau, y se lo anticipé, que es que hay que ver qué capacidad de educación ha tenido ese movimiento de la izquierda puertorriqueña. Yo siempre hago así porque vamos a hablar de los movimientos más progresistas en Puerto Rico, desde los que se constituyen en partidos políticos, para que el país entienda que la posibilidad de nuestro crecimiento cultural, político, de identidad, etcétera, es la independencia. ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho en esos últimos 30 años? Esa es una pregunta legítima. Pero ahora mismo, esta gente dicen que están dispuestos. Pero le voy a leer otra línea que me pareció fascinante, porque es que esto es como se encuentran. Puerto Rico tiene una próspera industria farmacéutica, pero el Congreso casi puso fin a eso. Ahora lloran. Después que todos guisaron en aquello, le dieron unos cuantos pesitos de aquí de los que tienen poder adquisitivo entre el Partido Republicano y Demócrata para que convencieran al Congreso que le eliminaran. Al indicar que el sistema está roto y ha hecho que el gobierno federal haya empujado a nuestros manufactureros hacia el exterior. O sea, admisión de culpa, admisión de parte, relevo de prueba. La administración Trump diciendo, es verdad. Lo que pasa es que pueden decir que fue la administración Clinton, y es cierto, pero habían republicanos también ahí, en el cabildeo. Marco Rubio, oigan esto. Puerto Rico es un sitio ideal. Es una oportunidad de ayudar a la economía de Puerto Rico, pero también ayudar a la seguridad nacional. Hablan incluso de los 100 parques industriales que hay, donde se pueden habilitar esas industrias. ¿Ustedes se acuerdan de los parques de fomento industrial? Que muchos de ellos están en los municipios abandonados. El más cercano, vamos a hablar de San Juan, Carolina y Bayamón. Bayamón, Carolina, San Juan, los más cercanos. En Vieques hay parcelas completas de esos lugares abandonados. Admisión de culpa, relevo de prueba, exactamente, Maribel. Esto es definitivamente una noticia que no se da en Puerto Rico, se da desde esos periódicos y esas publicaciones conservadoras. Pero aquí hay un trabajo de los diferentes cabilderos a favor. Yo no dudo que Luis Fortuño también esté detrás de esto. Sabemos lo que ha sido Luis Fortuño para Puerto Rico desde la Ley 7, desde que fue comisionado hasta que fue gobernador, y sabemos lo que pasó en esos 4 años con la Ley 7 y los fondos Jarra. Pero en este momento parece que como el karma es como es, van a tener que remar a favor de los puertorriqueños. Para mí lo más importante de estos proyectos es que tengan defensores que quieran bien al país y que toda esa defensa se dé en Estados Unidos tan tarde. Yo creo que este proyecto se va a aprobar en este verano. Como sabemos, hay receso después de junio. Se va a aprobar, y esto más tarde que temprano aquí va a llegar, porque yo no dudo que ya esté toda esa industria moviéndose hacia llegar a Puerto Rico, porque mire, no son 12 ni 14 horas en avión, son a veces lo más 5 horas, si es el oeste, 6 horas. Eso para mí es una buena noticia, en que los puertorriqueños y ciudadanos de este país tenemos que insistir en que los políticos sean responsables con este asunto. Responsables. Que pueden haber amigos del alma, claro. Y el trabajo nuestro es fiscalizar, y el trabajo nuestro es estar ahí. El trabajo de los puertorriqueños y de los ciudadanos que consumen medios es provocar que las discusiones se den, que estemos ahí hablando del asunto todo el tiempo. Yo tampoco dudo que Fortuño esté detrás de esto. Sí, Cintia, yo estoy segura que desde el elemento republicano él debe estar ahí.
Antes de la pandemia se estaba promoviendo en Estados Unidos traer las industrias cerca del continente debido a un problema de logística de transporte del producto. Claro, imagínate lo que ha pasado en la pandemia, Margarita. Gladys Esther, desde Puerto Rico se abrió la puerta a la República Dominicana. Sí, el problema es que en la República Dominicana y en muchos de estos otros países a donde se llevaron las industrias, y esto conocido también por propio y personal conocimiento, como les he dicho, mi padre fue un trabajador de la farmacéutica 32 años de su vida. Y conozco bastante bien el percal. Caguas tiene una zona industrial donde está Abbott, exacto. Cintia dice, deben haber chupasangre esperando hacer su agosto. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer el trabajo de fiscalizar. Por eso es que me parece importante que lo discutamos y sigamos discutiendo el asunto. Si eso se da, cuando eso se dé, cuando volvamos a tener trabajo de calidad y tengamos a nuestros jóvenes ingenieros químicos haciendo su trabajo, biólogos, microbiólogos, epidemiólogos, infectólogos, haciendo su trabajo en buenas industrias, porque porque es producto del conocimiento nativo, originado en esta patria, nos encargamos de fiscalizarlo. Pero no podemos decir, no lleguen porque lo van a hacer, porque inmediatamente va a haber alguien que no lo va a hacer. Y peor, no pueden llegar porque eso atrasa la estadidad. No pueden llegar porque eso atrasa la independencia. Cuando yo he dicho que el Partido Independentista le carga las maletas al PNP, a eso es lo que me refiero. Porque miren, parecerían que están hablando de lo mismo. Y no hemos hablado del no y el sí. Hay que promover una nueva generación de líderes en recursos naturales. Por ahí viene, por eso es que a mí me interesa mucho el asunto de que no solamente sean manufacturas de dispositivos y medicamentos, también hay otros proyectos, muchísimos proyectos, sobre todo los proyectos tecnológicos agrícolas. En Puerto Rico está aumentando la capacidad de mucha gente de trabajar la tierra nuevamente y por ahí hay un mundo de tecnología a disposición de del trabajo con la tierra, y no estoy hablando de los Monsanto de la vida y de los químicos, etcétera. Se me fue lo que estaba diciéndoles, pero ya mismo. La Junta de Control Fiscal lo apoyará sin lugar a dudas e impulsará sin duda, claro, porque la Junta, obviamente, en la medida en que aumenten los recaudos de Puerto Rico, van a poder, dicen ellos, que pagarle a los bonistas. Es bien importante ese año que le dio la Junta de Control Fiscal, que no van a haber recortes. Yo creo que es el año que va a tener la nueva administración de sentarse en efecto a negociar con esa Junta, sobre todo lo que son los recortes a los servicios esenciales, entre ellos la educación. Todo eso está por ahí. Decía en cuanto al no y al sí, que creo que ayer se me quedó discutirlo con el colega Manuel Ernesto Rimera, es el asunto de que ahora el partido, la ley esa súper mal hecha, es una ley de el que llega primero, se parecen a Tío Nobel y a Pacheco, el ganador y el casi ganador, en términos de quién va a posicionarse o va a representar el no en la papeleta del plebiscito amañado de las elecciones del 3 de noviembre. El Partido Independentista radicó una hora después o una hora antes del Partido Popular, y la ley es interpretada por un ex juez. Yo no me quiero imaginar cómo es que hacen las leyes y después un ex juez hace ese juego de interpretación, y bueno, esa es la ley. Así que se la dieron al Partido Independentista. La demagogia, la propaganda del Partido Nuevo Progresista definitivamente es que el resultado de ese plebiscito es estadidad o independencia, porque es que así de demagogos son y así lo quieren presentar por dárselo al PIB. O sea, ellos quieren amañarlo desde ahí. Lo más importante es que las personas que estamos en contra de toda esa estructura demagógica y de propaganda entiendan que esto no es un plebiscito independencia-estadidad.
ese cuco, ese llamado al cuco nos ha mordido tantas veces que yo creo que el país debe estar más claro. Esto es definitivamente un plebiscito del no a la estadidad, del no a la estadidad, del no al gobierno que tenemos. Si eso es así, vamos a entenderlo como tiene que ser. Que los bombardeos van a ser fuertes, claro, porque todavía aquí la gente piensa que la propaganda aquella de que nos morimos de hambre si somos independientes, todavía hay gente que se la cree, claro que sí. Eso definitivamente, y por eso es que yo hablo de dónde está la educación, dónde están los proyectos de educación para que el país sea distinto, más allá de que usted corra todos los años y pierda la franquicia electoral. Pero eso es otra discusión. Pero en ese sentido, el Partido Popular tiene que ir al finito. Yo leí unas manifestaciones ayer del presidente Aníbal José Torres diciendo que van a recurrir a los tribunales como fueron en el 98, precisamente por los problemas con las leyes, etcétera. Veremos a ver qué hacen. Pero hay que tener mucho cuidado con ahora venir a comprar la demagogia, que yo me imagino que tendrán dinero para hacer campaña eventualmente. El bombardeo de anuncios que nos van a tirar, esto es estadidad o independencia. Porque al PIB le dieron hasta el momento la representatividad del no. Hasta eso llegan. Puerto Rico necesita urgente convertirse 100% en energía renovable. Nuestro sol y terrenos fértiles son nuestros principales recursos. Nos ayudarán a desarrollar una mayor independencia económica. Francis Pérez está por ahí. Saludos, Francis. Ramón Cardona, estoy de acuerdo y yo soy de las que hablo. Y eso lo podemos hablar en otro programa, obviamente, porque ya son las 8:53. De las soberanías son múltiples en el siglo XXI. Yo creo en la soberanía alimentaria y en la soberanía energética. Si esas dos nos pueden dar la soberanía política, perfecto. Pero en el siglo XXI, a mis 55 años, sí, yo me muevo en el discurso a buscar las posibilidades que tengamos los puertorriqueños, ciudadanos de este país y la diáspora que se construye con nosotros, de tener mejores oportunidades y un país más libre y un país que en efecto pueda comer de lo que produce y que pueda tener esa energía que también, como tú bien dices, puede producir en términos renovables. Así es que esas soberanías son importantes. Vamos en la búsqueda de esas, a ver de qué manera podemos lograr porque lo demás se mueve. Lo primero, edúquese. Infórmese correctamente, discuta, exíjale a sus medios de comunicación que usted quiere información veraz, discusión sosegada y que en esa ecuación la estridencia, la falta de respeto, la incongruencia con lo que son los verdaderos componentes de la información para que usted tome decisiones, no puede estar supeditada por el asunto comercial o quién se mueve más, quién compra más likes, quién compra más fans. No, yo creo que lo más importante es que tengamos la información, que la discutamos, que usted la maneje con sus periodistas, que pueda consumirla y sobre todo que la tenga completa y cuando usted se siente en la mesa y lo pone en la nevera y va a la nevera y dice, mira, si esto lo dijeron aquí en este momento y me cuadra con esto que está pasando acá. Importantísimo. Recuerden que hoy es viernes. Hoy no tengo más live. Hasta mañana a las 11 de la mañana que tenemos un Esto es lo último para definitivamente atender lo que nos venga de esta tarde y lo que reste mañana por la mañana. Que si usted le parece, va a ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 y allí nos deja lo que usted pueda cooperar, que puede ir también a bonitasradio.net, cooperar allí hasta con PayPal o tarjetas de crédito, cheque, definitivamente también lo puede hacer. Juan B. Rodríguez, 314, Urbanización Roosevelt, San Juan, Puerto Rico, 00918, a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Y nunca se olvide de nuestros anunciantes que son realmente los que en estos días nos han mantenido y nos ayudan a seguir creciendo.
La cooperativa de Vega Alta tiene sucursales en Bayamón, en la Avenida Kennedy, en Vega Alta. Y es de esas cooperativas que usted, aunque no esté en Puerto Rico, puede abrir una cuenta. Y cuando venga, mire, ahí están los chavitos. Tiene banca por internet, tiene ATH móvil. Es excelente. Y sobre todo, es un proyecto financiero puertorriqueño que le ha servido al país por los últimos 50 años, que son los únicos que están prestando hoy después del huracán María. Así es que apoye las cooperativas de Puerto Rico y sobre todo a la cooperativa de Vega Alta. Marixa, éxito querida, buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también. Nolan, nunca vas a tener la estadidad mientras hayan políticos más pillos que los que ellos tienen en Estados Unidos. Nolan, yo creo que ellos compiten, ¿saben? Yo creo que ellos compiten. Estos muchachos de aquí son muy buenos estudiantes de los de allá y compiten en cuál de los dos es más. Buen viernes y salud. Gracias, Marisol Camacho. Mayra Molinari, saludos. Si llegaste ahora, tranquila, que tú sabes que esto queda en el canal de Bonita Radio. Pero por eso me gusta Bonita Radio. Hay una discusión inteligente y todos aprendemos. Gracias. Gracias a ti, Cinta Rosario. Porque ahora hizo falta la conexión de Prepanet para todo el mundo. Alberto Flaubert. Sí, lo de Prepanet es un negocio redondo, sabemos tú y yo. ¿Qué pasó con el proyecto del cannabis que hasta Wanda Rolón había hablado de él? Cintia, desconozco de ese proyecto. Ilústrame y buscamos información. El turismo medioambientalista también, así es. No se queda pela si entran en internet de fibra óptica con Prepanet. Ah, la autoridad. Claro. Bueno, vamos a ver lo que pasa con eso. Nos hablamos pronto, es decir, mañana a las 11 de la mañana. Recuerde, comparta nuestros contenidos. Seguimos con las audiencias múltiples. Sobre todo, queremos que esas audiencias entren aquí y además de compartir, comenten. Para mí es súper importante que ustedes me digan por dónde vamos, les parece bien, en las discusiones, traer lo que ustedes piensan y sobre todo lo que se está moviendo allá afuera. No podemos enajenarnos y el periodismo no puede hacerlo de lo que está viviendo nuestro país, de lo que está pasando en el mundo en relación a nuestro país, precisamente para que entendamos que somos parte de un mundo, somos parte de un Caribe. Y estoy ahí manejando una entrevista que sé que les va a gustar. Vamos a ver si se me da. Éxito y nos vemos mañana, como siempre, en Bonita Radio. Que la pasen bien. Hasta mañana.